les quería mostrar el SQT de ese día. No sé dónde lo guardé, pero si no, a ver. Voy a tener que descargarlo. Bueno, la cosa es que cuando uno descarga ve los SQT en esta cosita en el Wyoming, pasa esto. SQT y pongamos uno acá. Van a ver que los primeros niveles, miren cómo son así como muy pegaditos las líneas unas con otras. Entonces, en ese caso, ni se veía que acá abajo estaba junto. Entonces, Roberto hoy pensaba que empezaba digamos, como por acá. Bueno, en fin. Y esa fue la razón de por qué consideré todas aquellas preguntas que dijeron a nivel de condensación por ascenso que estuvieran, digamos, en este rango, buenas. Un rango súper alto. Pero la respuesta correcta era que esto daba un nivel de condensación por ascenso 930, que es donde se junta T con TD, y el tope de la nube está en 720, que es donde se separan drásticamente la TD con la T, ¿ya? Entonces, esto también podría haber tenido dos respuestas en el sentido de que podrían haber dicho la nube que se hubiese generado por una parcela de aire que subía desde la superficie y que se forzaba a subir por X razón y formaba una nube. Bueno, por ejemplo, Joana respondió así y yo también habría respondido como Joana. Porque en el control no decía que era por el que había que basarse ni en el radiosondeo ni en una parcela que descendía. Y entonces consideré ambas cosas buenas. Consideré muchos pusieron correctamente que acá estaba la nube, y eso también esa era la respuesta correcta que estaba en la mente de Roberto. Otros pusieron que no, que en realidad dependía de que una parcela de aire era ascendía forzosamente y se generaba la nube, digamos, en todo este área en donde se condensaba agua. Y claro, pero esa no era lo que él quería. Pero yo como la peleé, digamos, por eso todos tuvieron nota buena en eso. Pero esto era lo que tenía que mostrar. Oye, Rocío, ¿Sí? todo eso yo lo pregunté en la prueba. Sí, sí me acuerdo, pero... Justamente, y no, Ah, como que sí, Roberto, como que lo dio muy ambiguo y sí. justamente estaba preguntando Mm. eso. Yo me acuerdo que yo te respondí y te respondí que se considera una parcela de aire que ascendía desde la superficie. Mm. Y claro, y eso es lo que yo hubiese hecho, ¿cachai? Pero estaba, ¿por qué? Porque estaba ambiguo el texto. El texto Sí. no decía ni que forzaba y una parcela, que es lo que hemos hecho en todas las auxiliares nosotros, porque si hubiese dicho, vea dónde está la nube, considerando el radio sondeo, ahí uno dice, según el radio sondeo, acá está la nube, ¿cachai? Pero si yo haciendo una parcela forzosamente, no sé, porque le puse un cerro, o por cualquier cosa, esa parcela va a tener otro, o quizá, o probablemente vaya a tener el mismo nivel de condensación por ascenso, etcétera. Yo creo que esto acá abajo fue mala suerte, pero si uno empieza por acá, igual encontráis el nivel de condensación por ascenso por aquí mismo. Entonces, en fin, bueno, cuando uno trata con datos de la vida real, las cosas no son como a veces como uno espera tampoco, ¿ya? En este caso había niebla ese día. Y qué mala suerte, ¿cachai? Y probablemente fue en un horario muy en la mañana, muy madrugador, porque las 12 UTC, de hecho fue el de las 12 UTC del 20 de mayo, y 12 UTC 12 menos 4 a las 8 de la mañana. Entonces a las 8 de la mañana me imagino ahí que había niebla, estaba súper enfriado radiativamente el suelo, pasan cosas que diurnas que de alguna manera... Entonces este radio sondeo no estaba bonito. Yo le dije a Roberto, a mí no era así como el que nosotros vimos en los auxiliares. Entonces por eso yo no fui tan drástica con la nota en esa zona, porque yo sé que ustedes saben trabajar con los SQT. Y eso. Eh, pero en general, no,
igual tienen que, la buena noticia es que van a tener otra oportunidad de demostrar que bien que saben hacerlo, porque ahora también va a salir otra pregunta de SQT muy probablemente. Después decía, ya, calcule el nivel de condensación por ascenso, era en la base de la nube, estima el tope de la nubosidad, ese era como 720, y explica el razonamiento. Y acá en el razonamiento era la parte importante, porque aquí le daba el raciocinio al anterior. Entonces aquí muchos pusieron porque ahí se junta la TD con la T, ya eso está bien. O otras dijeron no, porque desde aquí la parcela de aire ascendió y está condensando también, etcétera. Y esboce un perfil de contenido agua líquida, y eso era un gráfico que todos lo hicieron bien, no lo hice acá, pero había que mostrar digamos, la diferencia entre R en el nivel de abajo de la nube y R arriba de la nube. Y ahí hacer un grafiquito solo en la parte de la nube. Después la estabilidad, ¿cuál es la estabilidad atmosférica respecto al ascenso adiabático seco de la capa entre 700 y 500? Entonces vamos a 700 y 500, que son entre este medio estas dos líneas rojas, y vemos que si es que ascendemos una parcela de aire, por ejemplo, desde el nivel 700 hasta el 500, esa parcela de aire en todo momento va a tender a tener menos temperatura que la del aire, ¿ya? Por lo tanto va a estar más frío que el aire y va a tender a devolverse, o sea, va a ser estable. ¿Ok? ¿Se entiende? Porque hay algunos que pusieron inestable. Entonces, eso es algo que ya debiésemos manejar, porque va a volver a entrar en el control de ahora el tema de la estabilidad. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se ve eso en general? Subimos una parcela hipotéticamente desde un nivel, ¿ya? Y vemos qué pasa respecto al perfil de la temperatura. Entonces, hipotéticamente acá subimos una parcela entre, no sé, 700 y 600, y la temperatura siempre va a ser menor que la temperatura del aire, ¿ya? O dicho de otra manera, el lapse rate va a ser mayor que el del aire. O sea, la pendiente va a ser más grande que la pendiente del perfil del aire, ¿ya? Y eso por materia, por teoría, es estable. Por otro lado, también estaba la pregunta, la de bonus, que decía, ¿cuál era la estabilidad con respecto a un ascenso pseudodiabático? Y acá el pseudodiabático sería como estas líneas verdes, y acá, si uno pasa una línea por acá al medio, en general, de hecho muchos pusieron, algunos me dividieron la capa, la dividieron como en más partes, y bueno, igual sí, también está bien, pero yo habría respondido que era neutra nomás, pero muchos pusieron que, por ejemplo, claro, en este pedacito de acá abajo es inestable, efectivamente ahí inestable, acá es neutro, acá es estable, y aquí es inestable. Si uno se va como en ese detalle, yo habría puesto que en promedio era neutra, pero en ese sentido considere todas esas variables, digamos, correctas. O sea, considere correcto o inestable o neutro. ¿Ya? Y finalmente la nube. ¿Es posible distinguir una capa donde se pueden encontrar nubes de hielo? Bueno, ustedes todavía no lo sabían en este tiempo, pero en general muchos pusieron que uno ve acá la línea del cero, que es este cero de acá. Todos pusieron que desde como los 750 hacia arriba ya todas las zonas de condensación, por ejemplo, acá en el tope de la nube de abajo, podría haber hielo. Sin embargo, y como ya deben estar leyendo en los textos, si es que ya llegaron a nube fría o no, todavía no. Ah, ya. Bueno, entonces la otra semana vamos a ver nubes frías. Y ahí se van a dar cuenta que a estas temperaturas, bajo 0 grados Celsius, no hay hielo todavía. No hay nubes de hielo. Hay algo que se conoce como agua sobreenfriada. Entonces, esa nube todavía es nube líquida. Y aquí Roberto quería que respondieran, él, se le ocurren cosas, quería que respondieran que había nube en aquella zona en donde T se acercara a TD, o sea, en los 500, como en los 550, porque ahí ya estamos en temperaturas menos 15, incluso él decía que acá en 350 quería que respondieran. Y eso ya da como menos 40, y ahí sí que hay nubes de hielo. Ahí sí que hay nubes de hielo, porque ya estamos en 300 hectopascales, 400 hectopascales, esas ya son nubes altas. Estos son nubes altas que muy probablemente están hechas de hielo. Entonces él quería que ustedes dijeran que esta es cercanía, pero no, no es tan cercana. Podría mostrar una nube de hielo. Yo en ese sentido consideré correctas las de 500 y 600.
Lo que sí, le puse muy poco puntaje en general a todos, porque si se fijan, esos dos curvas no se tocan, ¿ya? Y bueno, ¿por qué no se tocan? E igual hay nubes. ¿Se les ocurre? E igual hay nubes, y sabemos que hay nubes. Bueno, eso lo vimos, lo que pasa es que no lo vimos en tanto detalle. Lo vimos por aquí. No, nada. Lo vimos por aquí. Esta, no, nada. Aquí. Necesito buscar un gráfico que no lo encuentro. El gráfico de presión parcial. Hoy, ¿dónde está? Ahí está. Ya. Bueno, este gráfico a mí siempre me ha costado mucho entenderlo, pero bueno, acá nosotros siempre usamos la línea roja, que es la presión parcial saturada de vapor de agua, que depende de la temperatura, ¿ya? La presión parcial del hielo, que es SI, también depende de la temperatura, y esta propiedad se activa bajo 0 grados, ¿ya? Y acá dice que la presión parcial del agua, o sea, del vapor de agua, es mayor que la presión parcial del agua, digamos, del hielo. ¿Por qué? Porque la diferencia es positiva, ¿ok? O sea, la presión parcial del hielo es menor, es pequeña, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, aplicado a esta pregunta, que se necesita digamos, una humedad relativa menor para que se forme la nube, bajo una formación de una nube de hielo. Y esa era la respuesta que quería Roberto. Eso quería que ustedes lo escribieran ojalá con ecuaciones y con el gráfico. Y bajo esa exigencia, ahí tuve que respetar digamos, su pauta y no les, o sea, no les puse puntaje total a casi nadie, solo a una persona, que sí lo hizo, que sí mencionó, no puso la fórmula ni el gráfico, pero lo mencionó. Entonces, moraleja, en el segundo control, vamos a ver nubes de hielo directamente, entonces ahí este concepto tiene que estar, pero más que claro, y más que aprendido. Ya esto, justo en esta parte de las nubes cálidas o nubes cálidas no se toca mucho, pero bueno, acá hay una frase. Dice figura 3.8, esa es la 3.8, estoy buscando, ahí dice. The variation with the temperature are shown in figura 3.9, que la magnitud reach a peak about menos 12 grados Celsius. It follows that if an ice particle is in water saturated air, it will grow due to the deposition of water vapor. Ya. Que dice que después lo que va a pasar es que el hielo va a tener una presión parcial más baja que la presión parcial del agua, y por lo tanto el agua o el vapor va a tender a depositarse sobre el hielo antes que sobre el agua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque piensen que la diferencia o el diferencial de presión parcial entre hielo y vapor va a ser mayor, o sea, va a haber mayor flujo de paso entre vapor a hielo que entre vapor a agua, porque la presión parcial del agua es mayor que a esas temperaturas que la del hielo. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Pucha, yo me tengo que comprar una pizarra. La he jodido, estado de manito de guagua. O por último, estaba pensando en estas cositas para escribir acá en el... A ver, bueno, ustedes saben que cuando uno queda con dudas en las cosas, tiene que buscar más libros, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, esto también es la presión parcial, pero ese gráfico se ve feo. Hay que buscar Clausius Clapeyron. O todavía les queda duda, o alguien lo puede explicar mejor que yo. Acá está la curva esta. Ya, aquí hay otro ejemplo, ¿ven?
Fíjense que para temperaturas menores a 0 grados, la presión parcial saturada del agua líquida es un poco mayor que la presión parcial del hielo. Y acá se ve, es el mismo gráfico que vimos, pero digamos, de otra manera. ¿Ya? Eso quiere decir entonces que, y este es el gráfico, la diferencia que estamos viendo allí. Entonces acá quizás está mejor explicado. Esta es la ecuación 4.2, vale, la imagen 4.2. Entonces, it's possible for them to remain unfrozen, claro. Super cool. The difference between saturation value, water vapor, or super liquid water. No está más antes. This equation. This thing to cool this guy on us. No habla nada de la diferencia, pero bueno, se los voy a dibujar con mi lápiz. Antes se podían poner lápiz acá y ahora no. No saben cómo se... bueno, lo que puedo hacer es... ya casi se puede poner puntero. O sea, tampoco. Marca, ahí está el color del árbol. Bueno, entonces ahí vamos a tener una gotita de agua y acá vamos a tener una gotita de hielo, de ice. Y este va a ser el aire. Entonces, esta gotita va a tener un E, un E de saturación que va a ser mayor, ¿ya? Y sí. Un E de saturación que va a ser mayor que este de saturación del hielo para ciertas temperaturas. ¿Ya? Entonces, cuando llega el momento de que el aire está acá, está el vapor de agua, y quiere saber dónde se va a depositar de manera más fácil en esas temperaturas, quiere encontrar un diferencial, ¿cierto? Porque este también tiene un E. Y acuérdense que la condensación del aire de vapor de agua a gotita o a hielo va a depender de un diferencial de del E del aire sobre el E de la gotita. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que el soluto lo que hacía era disminuir el E? El soluto disminuye el E, ¿cierto? Entonces, bueno, el hielo también disminuye el E, incluso aún más que el del agua con soluto. Entonces, va a hacer que el vapor de agua, digamos, vaya a tender a irse o a condensarse sobre las partículas de hielo, preferentemente que sobre el líquido, ¿ya? Y esto va a significar ya en términos teóricos y prácticos que para este proceso acá abajo vamos a necesitar menos humedad relativa. O sea, no vamos a necesitar que T sea igual a TD. Y por eso, nosotros después vamos a este gráfico. Por eso, Roberto esperaba que ustedes identificaran que estos lugares en donde se acercaba, que no era igual, puede haber nubes. Y efectivamente puede haber nubes, sin que esto sea igual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la presión parcial del hielo es menor que la presión parcial del agua. ¿Ok? Pero sí, me queda claro, sobre todo con lo que hemos visto de nucleación, etcétera, y sobre todo con el texto, pero nosotros Antes no no lo sabíamos de esa materia en ese tiempo. sí la sabían, o sea, en estricto rigor sí la sabían, porque estaba en el libro. Pero O sea, lo que pasa es que a ver, no le pusimos atención.
No, pero sí se sabía que, que esa curva nosotros la conocíamos, pero la Claro, implicancia de que ello implicara todo el tema de dónde van a depositarse el eso no lo vapor vieron de... en clase, no lo vieron en clase. O Ah, sea, ya. como te digo, eso es más... Y de hecho eso, la primera vez que lo empecé a ver fue en la lectura que tuvimos Mm, de nucleación. claro, ¿no? Sí, yo sé que esa Ahí materia es más, empezamos esa a ver... materia es de nube. Para mí es de nube. De Sí, hecho, pues. la pregunta, la quinta pregunta de la 1, de la P1 también era de nube. Y claro, no, o sea, y yo le dije a Roberto que era de nube. Me dijo que la iba a sacar, pero parece que no la sacó. Pero bueno, es lo que tenemos, chicos. Tenemos buena salud. Así que por eso no les pude poner Yo, todo el puntaje. Dime, yo Felipe. igual me acuerdo de haber visto en alguna parte, no me acuerdo si en clase o algo como hasta la fecha del control, eh, Nica como sobre la figura, como que no fue sobre eso lo que respondí, pero me acuerdo haber visto que como que bajo los 40 grados ya íbamos a tener como una nube 100%, o sea, como que iba a haber una nube de hielo sí o sí. Yo creo que eso Sí. fue lo que dijo el profe también, y eso fue lo que yo respondí, pero no respondí ¿Bajo como cero? basado. ¿Dijo bajo cero? 40 bajo cero. Bajo 40 ya. Dame un segundo, chiquillos. Un segundo, espérame. Y eso era como más o menos esa presión. Pero lo dijo así como la pasada, o qué onda, porque, o sea, la Sí, de haber lectura sido la después, pasada, que yo vi porque la como las lectura, clases. porque la lectura lo que salía es de que sí o sí el tema de la nucleación por hielo era desde los 38 grados, bajo cero. O sea, pero sin, ¿cómo se llama esto? Sin agentes que ayuden a la nucleación. Pero igual yo encuentro que es muy rebuscado. O sea, Yo la verdad es no que sé qué opinan ustedes. estoy de acuerdo con el Alejandro, porque yo sé el camino que han pasado, o sea, yo lo que no estoy en clase, o sea, la única parte que se lo podrían haber pasado en clase, pero si no fue así, claro, sí, es bien rebuscado, la verdad. Y por eso hay que saber, para las pruebas hay que saberse el libro al revés y al derecho, y entender la figura al revés y al derecho. Y parece que anotar todas las anécdotas que cuenta el profesor en la clase. Capaz que por ahí ande la materia. Es simpático, Rubén. Em, ¿Qué más le iba a decir? Bueno, eso, pues chiquillos. Yo creo que por ahora no hay mucho que hacer. Yo creo que más bien hay que entenderlo ahora y saber que puede volver a salir el concepto. Muy probablemente sí. Entonces yo lo que haría sería estudiarlo mejor y, y bueno, en realidad con la materia que viene ahora les va a quedar más que claro. Así que ¿qué más estamos viendo el control? Bueno, eso era con la nube. Después la 3 yo la veía fea, pero al final era la más fácil de todas. ¿Por qué? Porque estos ejercicios nosotros los hicimos en la primera auxiliar, parece. Hicimos estos ejercicios, pero al revés y al derecho. Entonces, y por eso todos lo hicieron bien. Este fue un ejercicio de auxiliar, así que todos lo respondieron súper bien. Lo único raro era esta figura, ya, que no era difícil la respuesta. Lo raro, lo loco es que la figura que venía en el control no les servía para responder. Esta era la que servía para responder, la que subió después Robert. Ya, y claro, ahí después uno es fácil porque ustedes sacaban una temperatura en H que era de 100 y algo grados, 104 grados Celsius, creo. Y tenían que intersectar esa temperatura con la presión de este lugar, de Marte. Entonces ahí uno buscaba cada presión y la presión era 0.006 pascales, atmósferas, porque una atmósfera es 1013 pascales. Entonces ustedes tenían que hacer ahí la relación entre una atmósfera que es 1013 pascales y
y 610 pascales, o menos, porque ahí había que hacer todos pusieron cosas distintas, mucha gente no puso nada, pero hay unos que se truquearon y los chiquillos, los chamullos, acá sí valen, y valen mucho, así que chamullen y si dicen, no, qué tontera la cuestión que voy a escribir, no, tengan mucha imaginación y escríbanlo, porque por ejemplo alguien puso supuestos nomás, puso, bueno, lo máxima presión es 600 y de ahí para arriba es todo menos que 600, así que el rango en este gráfico es desde 0.06 hacia abajo, o sea, necesitamos temperaturas sobre 130 hasta menos 140 para tener hielo sólido, y nosotros en el H de altura, tenemos un promedio de menos 104, entonces, pero como un promedio de fluctuación en torno a ese promedio, eso puede ser que en invierno sea menor la temperatura, que haya fluctuaciones sinópticas, etcétera, que lleguemos a esos menos 140. Y en ese rango, como estamos tan cerquita de encontrar nubes de hielo, yo habría puesto sí, bajo ciertas condiciones en que la temperatura disminuya aún más de ese promedio que encontramos. Podrían haber nubes, pero nubes altas. ¿Por qué? Porque este H de altura de escala, ahí encontramos que la temperatura ahí era menos 104. Entonces ahí ustedes podrían haber chamullado un montón con este gráfico y muchas personas no respondieron nada. Entonces, yo sé que ustedes podrían haber escrito eso mismo que yo acabo de decir. ¿Cachai? Hubiesen dicho, oye, pero aquí, que acá, como acá, me sale que no hay hielo, pero con fluctuaciones igual puede haber. O simplemente no, ¿sabes qué? En el gráfico el punto quedó acá, así que no hay hielo. También es una respuesta. Y también habría estado buena. ¿Cachai? Entonces, se la tienen que jugar. Podrían haber puesto que había o no había hielo, pero como está ahí en el limbo, ambas eran correctas. Ahora, si hubiese sido la respuesta acá y ponía ahí que sí había hielo, ahí estaba raro, porque no estaba ahí cerca del limbo. ¿Ya? Entonces, muchos pusieron que era una atmósfera y que se necesitaba una temperatura de menos 80, y ahí tenemos el problema de la lectura de los gráficos. Una atmósfera es 1013 hectopascales, o sea, 103.000 pascales, y acá hay 600 pascales. Entonces, ahí tenían que hacer esa relación, y esa relación al tiro los bajaba al final del gráfico. Entonces, esta pregunta estaba fácil. La podrían haber respondido perfecto, y muchos la respondieron muy bien. Así que bien, no, bacán, lo encontré súper. Las dos que hasta yo quedé pica, porque yo sé que nosotros hicimos como 3 auxiliares de los esquiotipos. Entonces, bueno, no me gustó mucho, pero eso fue el resultado, así que sigamos. ¿Se acuerdan de la clase que vimos, que calculamos ¿cómo se llama? Calculamos el CAPE. Ya, muy probablemente va a entrar algo así en el control, ¿ya? Para que hagan esos ejercicios con el Wyoming por 1000. Oye, Y- Rocío, ¿Mm? ¿la auxiliar pasada la subiste o no la grabaste? Parece Quizás que no no, lo yo hice. estaba revisando. Entonces no. No, entonces no lo hice. Se me fue. Porfa, para que la Voy subas, por a, fin. sí, la subo mañana. Ya, gracias. Con esta misma. Y bueno, muy probablemente va a entrar lo que vimos, no fue la clase anterior, porque la anterior vimos nubes, pero la anterior. ¿Ya? Y quiero borrar todas esas cosas que puse. Borrar. Ya. Entonces, hoy día, más nubes. Ya, chiquillos, a modo de repaso de las clases, pantalla, ahí sí. A modo de repaso, vimos en la semana pasada que, bueno, y están viendo en clases todavía, que las gotitas de lluvia se pasan por un proceso bastante largo para llegar a tener el tamaño de una gotita de lluvia propiamente tal. Ya, bueno, gracias a Felipe creo, y yo lo revisé bien en el libro, efectivamente estos son 1000 micrómetros, o sea, el tamaño típico de una gota de lluvia van a ser 1000 micrómetros, y eso corresponde a 1 milímetro. Yo creo que la gota de lluvia más chica, porque yo estoy segura que he tenido gotas más grandes en las manos, no sé ustedes, pero para que vean que un núcleo tiene que crecer, como les comenté, más o menos como 1 millón de veces para llegar al tamaño de la gota, y este proceso tiene que ocurrir en poco tiempo, ¿ya? Entonces nosotros estábamos viendo distintos métodos y quedamos en la semana pasada que estaban los métodos de nucleación homogénea y heterogénea,
y en base a ambos vimos que se podían hacer varios ejercicios de control para aplicar esa materia. Entonces vimos que la nucleación homogénea era que simplemente a través de colisión aleatoria de moléculas de vapor de agua se forma una gota, digamos, se condensa el agua en una gota, y eso sería como nuestro núcleo de condensación homogéneo, que es 100% de agua pura, y que tiene que alcanzar un radio suficientemente grande para no evaporarse. ¿Cuál es ese radio? Ese radio está dado por el comportamiento de la energía, a medida que vaya creciendo el R, ¿ya? Y esta energía libre tiene esta expresión, esta ecuación, y se ve facilitada y dificultada por dos términos. La energía aumenta con la tensión superficial siempre, ¿ya? Este término 4πr² es el área de una esfera por sigma, y sigma en este caso va a ser la tensión superficial. La tensión superficial en general respecto a un plano es un poquito menor, entonces el hecho de que sea una esfera incluso lo dificulta aún más. ¿Qué ayuda a que esto baje o no necesita tanta energía? La diferencia de la gota respecto del E del aire, ¿ya? Si es que el E del aire es mayor que el E de la gota, es decir, si es que el ambiente está sobresaturado, este término va a ser negativo, y por lo tanto va a ser positivo, y por lo tanto va a restar energía, ¿ya? No todo el rato, porque al principio igual el E aumenta. ¿Por qué? Porque este término al principio es muy pequeño, pero luego, como el R está al cubo, este término comienza a crecer y a predominar respecto al término de la tensión superficial y a disminuir la energía. Eso hace que esta curva roja tenga un pic, y ese pic entonces va a denotar o va a delimitar un R que se va a llamar como R crítico, que va a ser el radio mínimo que necesita una gota de agua, digamos, de agua pura, para que crezca y no se evapore. Ya todas las gotas que sean menores a ese R se van a evaporar, y todo bajo la premisa de que esté súper saturado. O sea, ni hablar que la nucleación homogénea se pueda formar sin sobresaturación. Eso es imposible de partida. Entonces, este radio, si es que nosotros hacemos la derivada, tenemos el radio crítico, llegamos a la ecuación de Kelvin y llegamos a nuestra típica, a nuestro típico diagrama en donde relacionamos la humedad relativa con el radio de la gota, y vemos que este radio crítico para gotas muy pequeñas se necesita una supersaturación muy alta en el aire, y estos valores de supersaturación no existen en la atmósfera. O sea, en general no se excede el 2%, yo diría que ni siquiera el 1%, en la atmósfera. Entonces, para que la gota, digamos, para que esto tenga sentido, necesitamos que se forme aleatoriamente una gota más grande, y eso tampoco ocurre, ¿ya? No, en general las gotas que se generan son muy pequeñas, y por lo tanto necesitan un ambiente súper saturado que no existe, así que este método no es eficiente, ¿ya? Las gotas que nosotros conocemos no se forman por nucleación homogénea, sino que necesitan una ayuda para poder formarse. Una ayuda en todo aspecto. Una ayuda en radio, porque el soluto ayuda, porque el hecho de que el soluto tenga un tamaño ya le va a ayudar, le va a dar un radio inicial a esa gota. Y además, el soluto lo que va a hacer es que le va a quitar la presión parcial de la gota, ¿ya? O sea, va a hacer que la diferencia con el ambiente sea mayor, y va a hacer también que necesitemos menos valores de supersaturación en el aire para que haya una diferencia positiva. ¿Ok? Entonces, eso. ¿Se acuerdan de los barquitos? El otro día vi una nube de avión acá en Santiago, no sé si la vieron. Ah, no tanto en Santiago. Whatever. Entonces, y ahí vimos que está, claro, la nucleación homogénea, y también en el libro, que esta es la parte que ustedes ya empezaron a leer, porque me contó el Alejandro que les dejaron de lectura algunas páginas del Wallace, ¿cierto? ¿O de otro libro? Sí, del Wallace para mañana. Ya, entonces ahí... Colisión y coalescencia. Ya. Entonces más adelante, claro. Entonces, bueno, estos aerosoles que van a servir para poder, digamos, ser la base de estas gotas se llaman núcleos de condensación, ¿ya?
estos núcleos de condensación tienen que ser hidrofílicos, ¿ya? Y pueden o no pueden ser solubles. Lo que sí se ha demostrado y que salió en el libro era que cuando son solubles se necesita menos humedad relativa que cuando no son solubles, ¿ya? Por otro lado, tamaño típico de estas partículas van desde 1 micrómetro hasta varias decenas. Entonces ahí ya le damos un radio inicial a nuestra gota. Y como les dije, lo que hace es que facilitan o sea, pueden crecer con niveles de supersaturación más bajos que en el caso homogéneo. Y acá tenemos 3 tipos de aire. Ya está núcleo de condensación por ascenso y supersaturación. Esto es como una cantidad de núcleos de condensación por ascenso según distintos tipos de aire. En la ciudad hay más núcleos de condensación por ascenso, ya en zonas como más continentales. ¿Por qué? Porque hay polvo, hay, bueno, en general polvo, que eso todo se transforma en núcleos de condensación. Luego viene el aire marino, que tiene principalmente sal, y también sirve como núcleo. Y después viene el aire del Ártico, que en general allá no hay nada, no hay nada que se soporte en el aire, y el aire más limpio del mundo. Eso, algo más decía en el libro que me llamó la atención con respecto a los núcleos. Que solo un porcentaje de los aerosoles de estos lugares sirven como núcleo de condensación por ascenso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la ciudad hay algunos que son muy chicos, que son muy pequeños. Parece que el material particulado, no sé cuánto mide, pero no sé si estoy hablando de un tera, pero quizá el material particulado es muy pequeño. Porque 2.0 son 2 micrómetros, chiquillos. Sí, son micrómetros. Y creo que el 2.5 servía de nucleación. Entonces sí. Entonces sí sirve el material particulado. Y bueno, pero hay partículas más chicas que el material particulado, ¿pues cierto, Felipe? Me imagino. Entonces esas partículas ya empiezan a dejar de servir. También en el aire marino hay muchas partículas, muchos aerosoles, pero no todos ellos sirven para nucleocondensación. Y todo eso salía en el libro. Entonces, bueno, la famosa ecuación de Keller, esta es la que aparece en el libro aparece una un poquito más fea. Esta es la que aparece en el Practical Meteorology, y en donde uno define algunos factores por defecto. Lo importante de esta fórmula es que arriba está el ítem del agua pura, ¿ya? Que era la parte del agua pura, y abajo se incluye el concepto del soluto, que lo que hace, como está como denominador, es restar, es quitar, digamos. Quitar, o sea, si es que es mayor el denominador que el numerador, de alguna manera permite que esto no sea menor que 1, ya la supersaturación. ¿Ya? Entonces esta ecuación, nosotros si es que consideramos distintos compuestos, en este caso el compuesto se escribe según, los compuestos tienen número de iones, ya que tiene que ver con, yo no entiendo mucho de química, chiquillos. Los iones son les da como solubilidad con el agua. Está la masa del soluto, y está el peso molecular del soluto. Esas son como las 3 cosas que les tienen que dar para poder resolver esta fórmula. Pero de manera general siempre les dan la curva. Ya les da la curva ya graficada, y ustedes tienen que aprender digamos, utilizarla. Y ahí está otra manera de escribir la ecuación. Entonces, bueno, y otra cosa que no vimos la semana pasada es que cuáles son los efectos de que los solutos sean distintos sobre el océano que sobre los continentes. Ya en este caso se observa que en las zonas marinas hay mayor concentración de núcleos de condensación pequeños, a bajos concentración. Entonces hay menor concentración de porcentaje sample with indicated concentration, y acá abajo droplet concentration. Entonces hay más concentración de núcleos de condensación. ¿Qué será eso el tamaño, chiquilla? Vamos al libro. Y acá usted ya le dice, está en la lectura. Pero lo que pasa es que son muestras el de la izquierda. Parece que los que valen son los de la derecha. Ya. Que ahí tiene el radio con la concentración. Ya.
Pegué los dos gráficos. Acá está. Claro, dice, uno, porcentaje of marine cumulative ya, porcentaje de nubes with indicated droplet concentrations. Ya, como... ya. Como, ya, esta droplet concentration es como la cantidad de gotas que hay en esa nube. O sea, cantidad de gotas que hay en esa nube. Entonces, acá hay poquitas gotitas en muchas nubes. Ya en general, en casi todas las nubes que vieron, había poquita cantidad de gotas. O sea, las gotas eran más gorditas. ¿Ya? Y en las zonas continentales hay mayor concentración de gotitas. Hay valores en donde, o hay nubes, encontraron nubes con muchas gotitas dentro de la misma nube. ¿Ya? ¿Y en qué se traduce eso? Como decía el Alejandro en el gráfico de la derecha, que quiere decir que las gotitas de las gotitas de las zonas continentales tienen radios que van entre 0 y 10, y ahí tienen su mayor concentración de gotas en esos radios, que van máximo hasta 10. O sea, son gotitas chiquititas las de las ciudades, y las de las zonas marinas llegamos a encontrar gotitas que llegan hasta 20 micrómetros, las gotitas de las nubes cúmulo en las zonas marinas, ya, pero con menos concentración. ¿Qué significa esto? Que en las zonas marinas las gotas son más gorditas, y en las zonas, digamos, continentales las gotas son más chiquititas. ¿Qué quiere decir eso de nuevo? Cuando ustedes tienen mayor concentración de gotitas, eso también tiene un efecto radiativo, chiquillos, y hace que las nubes sean más brillantes. ¿Ya? Eso lo vamos a ver al final. Y el hecho de que una nube sea más brillante implica en cambios a niveles climáticos, porque refleja más, digamos, se refleja más la radiación que llega a la Tierra. O sea, se enfría. Hay un efecto de enfriamiento al hecho de que haya más aerosoles en el aire. ¿Qué más les iba a decir de esto? Eso, bueno, posible pregunta de control. ¿Qué pasa si es que aumentan más los aerosoles? Por ejemplo, bueno, esa es una de las preguntas que puse acá. Nos vamos al tiro a esa pregunta. Considera un escenario de aumento de aerosol en el aire. ¿Qué sucede con las nubes en términos radiativos? Bueno, ya les dije, se ponen más brillantes y eso tiene un efecto de enfriamiento. ¿Qué sucede con el tiempo de vida de las nubes? Aumenta. Aumenta porque esa nube nunca va a precipitar. Y finalmente, ¿qué sucede con la precipitación? Disminuye, Exactamente, disminuye. no va a precipitar. No precipita porque las gotas nunca van a alcanzar un tamaño suficiente para ganarle un peso suficiente para ganarle a la fuerza de gravedad. ¿Ya? Entonces eso es lo que sucede, eso es una posible pregunta de control. Bueno, entonces ustedes empezaron a leer hace poco un texto en donde ya debiésemos empezar a ver ya la otra semana los ejercicios. Ojalá que no, yo creo que no tiene que haber control la otra semana. En donde está el paso posterior a la nucleación de las gotitas, que como les comenté al principio, son los procesos en donde sigue creciendo la gotita, que son denominados procesos de colisión y coalescencia y colección, ¿ya? ¿Por qué son necesarios esos procesos? Bueno, porque según este gráfico y según esta ecuación que también aparece en el libro, que ustedes ya la tuvieron que haber leído, dice que de R a dt, es decir, el cambio del radio con el tiempo, es inversamente proporcional al radio, ¿ya? Entonces el radio pasa para el otro lado, divide este factor, y es decir, que mientras más grande el radio, más pequeño va a ser el crecimiento. ¿Tatán? Y eso se ve en esta curva. ¿Ya? El A es el crecimiento por condensación. Entonces, mientras el radio es pequeño, el crecimiento es grande, y mientras más grande el radio, ya sobre los 20 micrómetros, empieza esta curva a achatarse porque el radio empieza a ser más grande, y como esto está dividido por R, el R pasa para acá, de R de T, empieza a ser pequeño, ya, porque acá está R y T. Entonces, este es el gráfico que representa esta ecuación. Pero acá aparece otra línea, que es la línea roja, en donde se observa un proceso que comienza a los 20 micrómetros, en donde comienza a ser altamente eficiente el crecimiento por
colisión y coalescencia, ¿ya? ¿Qué es la colisión y la coalescencia? Bueno, primero, antes de la coalescencia ocurre la colisión. La colisión, como dice su nombre, es el choque, es el probable choque entre una gota colectora, que le vamos a llamar, y otra gota más pequeña. O sea, buscamos esto, buscamos que la gota vaya alimentándose de gotas chicas, ¿ya? Pero esta gota se hace la difícil, por eso le puse oso, porque la gota, cuando es muy pequeña, sigue una cosa que se llama streamline o líneas de funciones de corriente, ¿ya? Y como es muy pequeña, cuando se le presenta un obstáculo, tiende a seguir su función de corriente y a no, a no chocar, ¿ya? Entonces, cuando una gota es muy, muy pequeña, este proceso es ineficiente. Entonces, necesitamos que esta gota cumpla con ciertas características para que no le haga un oso a la gota colectora y choquen, ¿ya? Y ocurra una colisión. Y eso se llama entonces eficiencia de colisión, que depende de este I, que es la distancia entre la gota y el centro y el eje de la gota colectora, el R de la gota colectora y el R de la gota chica. Ya, entonces ahí, luego de millones de experimentos, surgen curvas. Estos experimentos se hacen en general en laboratorios. Surgen distintas curvas, que en este caso cada una de ellas representa distinto radio de una gota colectora, que sería la primera. Entonces vemos que la eficiencia para gotas pequeñas, para gotas menores a 20 micrómetros, es baja, ¿ya? Entonces la eficiencia va de la mano con el tamaño de la gota. O sea, mientras más chica la gota, menor la eficiencia. Y lo otro es que si se fijan, casi todas las curvas, la negra, la azul y la roja, empiezan súper bajitas y después aumentan. Empieza bajita, después aumenta, bajita, después aumenta. Bueno, eso significa que cuando la gota colectada, que es el R2, ya el de abajo, es muy chiquitita, tiende a seguir su función de corriente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es muy pequeña. Entonces, el peso es tan chico que por defecto esta gota no va a seguir por inercia esa línea, ¿ya? Sino que va a tender a desviar el flujo. O sea, lo que hace el flujo en general, que es el viento, el aire, es desviar las cosas, ¿cierto? Ya, si esta gota fuera grande, la inercia haría que no siga el flujo de choque, pero como es tan chica, va a seguir el flujo, ¿ya? Entonces, por eso al principio estas curvas bajan drásticamente la eficiencia al principio. A medida que va aumentando el tamaño de la gota colectora, la eficiencia crece, ya no hay tanto este efecto, por ejemplo, cuando la gota es muy grande, ya le da lo mismo si la gota es chica o no. De hecho, las gotas chicas como que no las pesca. Entonces, el R1 es la gota colectora más eficiente. Y si se fijan, al final también tiene un aumento, digamos, más radical, y eso quiere decir que las gotas, el R2, que es un poquito más grande, que empieza a parecerse al R1, o sea, cuando el R2 empieza a parecerse al R1, también aumenta la eficiencia. O sea, a la gotita le gusta que esta tenga un tamaño similar. Y esa es la colisión, chiquillos. Y está dada por esta ecuación. Por otro lado, la coalescencia significa si es que hubo un choque, ese choque hizo que esas gotas se unieran, o sea, se coalescieran o rebotaran, porque también pueden rebotar, porque ustedes saben que entre medio de esas dos cosas hay aire y hay tensión superficial y bueno, aunque no lo crean, sí pueden rebotar. Entonces, cuando efectivamente estas gotas se unen, se utiliza un término que se llama eficiencia de la coalescencia, que está dado por este gráfico de acá, que dice que la máxima coalescencia está en la línea 0.9. Por ejemplo, cuando la gota colectora es muy grande, 500 micrómetros, y la gota colectada es, en este caso, muy chica, ¿ya? Entonces, en esta parte de acá sería como la parte más eficiente. Lo otro es que la gota colectora tenga el mismo tamaño, ¿ya? Con la otra. Y también, bueno, en este caso está todo blanco porque esta se transforma en la colectora si es que nos venimos para este lado. Y la menos eficiente es cuando tiene una gota muy grande y la otra tiene este radio de 300. Raro. No salía mucho en el libro sobre eso. Pero lo que sí salía era que, y fijarse que la más eficiente es esta, en este caso, ¿ya? Y cuando son iguales los tamaños de las gotas son muy eficientes, cuando son exactamente iguales, o sea, esa línea recta de ahí al medio. Finalmente, no lo puse.
El último término es la colección, son ambas cosas. ¿Ya? La colección es la coalescencia y la colisión y la coalescencia que ocurren al mismo tiempo se llama colección de gotas. Ya, otra cosa que salía que me parece importante que recuerden es que tienen que saber la fórmula de la velocidad terminal de una gota, ¿ya? También hay un gráfico que no lo puse. La velocidad terminal de una gota en este caso, por ejemplo, ellos ponen, si ustedes aquí reemplazan valores, de 10 y 20 micrómetros de radio es 0.3 y 1.2 centímetros respectivamente. Ya, ¿ustedes saben cuál es la velocidad del aire de W hacia arriba, promedio? ¿No? Bueno, del orden de centímetros por segundo, ¿ya? O sea, es poquito. A ver, no me acuerdo exactamente el valor ahora, pero el valor promedio de W hacia arriba es bajito. Cuando no hay una nube que está ascendiendo, cuando hay esta inestabilidad, ese valor de W es mayor. Entonces esto, incluso si es que el aire estuviera muy calmo, no caería. Es una gota muy chiquitita. Esta gota aún le sigue ganando el W del aire, el W promedio, porque el W de una nube que tiene convección, que tiene ascenso, las tira para arriba. Esta velocidad es muy bajita. Y esto también se lo pueden preguntar. Entonces esta fórmula considera que la gota se mantiene esférica siempre. Bueno, ¿qué pasa con esta fórmula? Otra pregunta de control. Esta fórmula sobreestima los valores de las gotas altas, ¿ya? Las gotas de gran radio. Las gotas de gran radio en general tienen una velocidad que es bastante menor, o sea, mientras más grande el radio, la diferencia es mayor. Si es que el radio es muy alto, la velocidad final de la gota real va a ser bastante menor a esta velocidad dada por esta ecuación. Cuando los radios son más pequeños, ahí tiende a ser más realista. ¿Y por qué sucede eso? Porque cuando la gota, mientras más grande es, menos esférica es, ¿ya? Menos, digamos, forma tiene. Entonces, por eso esta ecuación sobreestima la velocidad grandes R's, ¿ya? Y eso, la otra semana entonces seguimos con las nubes frías en el repaso. Y en los ejercicios hoy día traté de poner un poquito de cosas más conceptuales, considerando y por eso he hablado mucho de conceptos, considerando la importancia de ese ítem. Entonces, acá hay un ejemplo, por ejemplo. Ordene de mayor a menor tamaño, identifique el tamaño de cada hidrometeoro. ¿Qué tamaño típico tienen los núcleos de condensación? ¿0,1 micrómetro? 0,1. Muy bien. ¿Y las gotas de nube? Era como un micrómetro, ¿no? Tenían como ese ascenso como por Sí, 10. con ese rango. 10 micrómetros es el promedio, Felipe. Y las raindrops, las gotas de lluvia. Un milímetro. Sí, 1000 micrómetros. Sí, 1000 micrómetros. Muy bien, muy bien. Ya, esa ya la respondimos, ya. La ecuación de la razón de saturación de equilibrio para una gota de agua que contiene disuelto Na sal está dada por S igual bla bla bla. Ya, esta ecuación es como esta ecuación de acá. Como esta. Ya, RH igual 1 más A partido R menos B partido R al cubo. Efecto soluto, efecto curvatura. Entonces, fíjense, S igual este valor de acá, 1 más este valor de acá arriba partido R menos este valor de acá arriba partido R al cubo, ¿ya? Solo que acá ya se reemplazaron digamos, los valores de masa, de masa, de iones y de peso molecular de la sal. Entonces acá ya dan ese valor. Calcula el tamaño máximo de neblina en estas condiciones, o sea, el radio crítico de las curvas de Keller, y para esto considere la fórmula 6.7 de Rogers y Yau. Eso lo agregué yo al final.
porque esta fórmula no está en el Wallace, esta fórmula está en el Rogers y Yao. Entonces acá hay que identificar el B y el A, y el B en este caso sería el numerador del R al cubo, ¿ya? Según esta fórmula. Según esta fórmula, lo que acompaña al R al cubo sería el B, y lo que acompaña al R sería el A. ¿Ya? Y en este caso, este 1 no debiese estar sobre R, debiese estar solito. Yo lo escribí mal. Entonces acá 3 por este numerador dividido en 1.21 por 10 elevado a menos 7 nos va a dar el R. ¿Por qué? Porque 3 por B está centímetro al cubo dividido en centímetros nos va a quedar centímetro cuadrado. Y con la raíz nos va a quedar en centímetros. ¿Ya? Yo no lo hice. lo encontré hace poco el ejercicio y me pareció muy bueno. Porque recordamos, o sea, es una de las opciones, una de las formas en que podríamos usar las fórmulas que conocemos, ¿ya? Ya. Explique los términos de eficiencia de colisión, eficiencia de colección y eficiencia de coalescencia, ya. La eficiencia, todos ellos son probabilidades, chiquillos. Ya, esto están en términos de probabilidades, están entre 0 y 1. Eficiencia de colisión, probabilidad de que las gotas que se encuentran en el camino de la gota colectora las intercepten, o sea, que las pille, que las choque. Eficiencia de coalescencia, probabilidad de que esa gota se pegue a la gota colectora. Y eficiencia de colección, probabilidad de que sean ambas anteriores, o sea, la multiplicación de ambas eficiencias. Ya. Y esta es lo típico que aparece, que creo que la hicimos la semana pasada, así que hagamos uno nuevo. Pregunta de control. Dice, la figura muestra las curvas de Köhler, curvas de la humedad de equilibrio cerca de la gota, correspondientes a dos gotas, azul y roja, que poseen distintas concentraciones de soluto. Si ambas gotas tienen el mismo soluto disuelto, ¿cuál lo tiene en mayor concentración? El 2, ¿cierto? Ah, explique. Y ahí ustedes ponen, el 2 tiene más soluto, porque si mientras más soluto tiene, menor presión parcial de vapor de agua va a tener esa gota. ¿Ya? Después, si la supersaturación está dada por la línea negra horizontal, ¿cuál de las dos gotas está creciendo más rápido? Y ahí ustedes ponen, ájale, ahí está, claro, ya entendí. En este caso sería la 2, porque la 1 en ese punto va a evaporarse y la 2 va a seguir creciendo. ¿Cierto? Porque la 2 va a decir, la 5 o la azul va a decir, va a estar en un ambiente en donde va a haber menos supersaturación de la que él necesita para vivir. Entonces esa gota no va a poder seguir creciendo. Va a obligarse a evaporar. En cambio la 2 llega a su punto crítico y dice, quiero dejar de ser niebla. No, mentira, dice, a ver cómo estoy en mi ambiente, todavía tengo supersaturación. Puedo seguir aumentando el R y me voy por un túnel después y sigo la curva del 1. ¿Ya? Si la supersaturación ambiental disminuye bruscamente un 0.1, o sea, la línea se pone aquí. ¿Qué sucede con ambas gotas? Se evaporan las dos y las dos llegan a un radio de 0.1 y la otra llega a un radio de 0.08. Y claro, la del 5 va a ser una gota más chica que la del 1 y van a quedarse como bruma. ¿Ya? No se van a evaporar más, porque si se evaporan más, van a ver que el aire está más supersaturado y van a volver a subir. Se van a mantener en ese punto de estabilidad. Comente respecto a la situación real de una nube en que la supersaturación promedio es 0.4, pero la turbulencia... ya se puso raro, Roberto, ¿por qué me hace esto? Comente respecto a la situación real de una nube en que la supersaturación promedio es 0.4, ok, pero la turbulencia establece variaciones en ese promedio, ya. Eso se llama entrainment, es lo que probablemente ya deben estar leyendo en su texto. Entrainment lo que hace es que uno dice, ay, qué bonita la vida, pero tengo mi supersaturación súper alta, estoy súper contenta, pero ¿qué pasa? Que por arriba la nube tiene entrainment, entonces empieza a incluir aire con menos humedad o aire más seco de arriba y la parcela tiende a variar este 0.4, entonces ya no va a ser un 0.4. Eso es el entrainment. ¿Qué sucede en este caso con una población de gotas azules y rojas? Ya.
¿Tendrá la turbulencia algún efecto en el tiempo que demoran las gotas en formar precipitación? Oh, está buena esa pregunta. Ya, chiquillos. Lo quiero ver pensar. Si hay entrainment, la turbulencia va a bajar la supersaturación. Así que esa línea negra probablemente vaya a bajar un poquito. Y si baja, baja más abajo de 0.35, ambas gotas van a quedar como neblina, o como gotas pequeñas, o como nube. Bueno, neblina en verdad. Y si es que no baja más allá de 0.35, la gota 2 va a poder seguir creciendo. Eso escribiría yo, por eso les digo que tienen que ser buenos para el chamullo. Entonces, claro, porque dice, y estas preguntas a Roberto le gustan, así como de que para que ustedes piensen las cosas y piensen en todas las posibilidades, aunque no sea correcto, ¿ya? Ustedes tienen que escribir, no dejen el control en blanco, por favor, no dejen el control en blanco. No, eso sí que no. ¿Qué sucede en este caso? Y después, ¿tendrá la turbulencia algún efecto en el tiempo que demoran las gotas en formar precipitación? Esa pregunta está buena, esa todavía no la... A ver. Yo creo que va a tener un efecto, porque como va a bajar un poquito la curva, porque, o sea, si la subiera, aumentaría o sea, disminuiría el tiempo, porque ahí gota azul y gota rojas crecerían rápidamente. Pero si es que la disminuye, ahí va a disminuir el tiempo de formar precipitación, incluso lo va a limitar. Eso también yo lo escribiría. ¿Ven? Escríbanlo todo, chiquillos, por favor. ¿Alguien tiene un comentario de esa pregunta? Yo tengo uno. Con turbulencia tengo que entender que va a estar subiendo y bajando. O sea, que me va a bajar la supersaturación, pero después me va a volver a subir la supersaturación. Debiese tomar como un rango promedio. Yo creo que más baja que sube, porque lo que hace es meter aire seco de afuera adentro. Y lo que Pero viene, de afuera, de afuera, no sé si viene aire mojado de afuera en general. Esa materia la vamos a tener que estudiar mejor, porque se llaman frame. Dale nomás. puede ser que te entre, pierdas supersaturación porque te entra aire por arriba, pero se supone que viene subiendo aire también supersaturado. Ah, verdad. Y claro, Entonces, y la puede, turbulencia te va a hacer subir y bajar. sí, súper bien. Exactamente, yo perfectamente podría ser una excelente respuesta. Estoy buscando Dejaría todo igual. O sea, va a tener variaciones. La turbulencia hace variar las cosas. Tengo una variación temporal. Claro, Iría variando en el tiempo. depende de la escala, porque en promedio no va a pasar nada. Espérate que estoy buscando el entrainment. A ver si lo encuentro. Para que lo lean bien esa parte, sabiendo esta preguntita. Ahí está el entrainment. Ahí está Cloud Liquid Water Content and Entrainment. Claro, entonces, por ejemplo, lo que dice acá que en general esta figura muestra que hay una cantidad de agua, concentración de agua líquida en las nubes hipotéticas, que teórica, que es lo que uno esperaría tener, y una real. Y la real es menor. ¿Por qué es menor? Por el entrainment. Entonces dice High Resolution Liquid Water Content Measurement Black Line derived from a horizontal pass through a small cumulus cloud. Note that a small portion of the cumulus had nearly an adiabatic LWC. Claro, this feature disappear when the data are smoothed, blue line. Claro. ¿Cachai?
Eso, entonces como que tiende a bajarlo más que a subirlo. Air entrained at the top of the cloud is distributed to lower level as follows. When cloud water is evaporated to saturate an entrained parcel of air, the parcel is cooled. Bueno, eso, chiquillo. Tarea para la casa. Buena pregunta. Esta es del control del Roberto. Se Esta nota. es... Sí, sí, se nota. Son las preguntas de Roberto. Ya. La curva 1 corresponde al agua pura, mientras que las restantes corresponden a gotitas de masa fija. Siempre se usa la misma figura. Una parcela de aire alcanza una supersaturación de 0.1% partiendo de una condición no saturada. Determina el radio de una gota formada. Ah, ya, hay que poner. A ver. No, me equivoqué. Ya. Ya. La curva 1 corresponde al agua pura, mientras que las restantes corresponden a... Ya. Una parcela de aire alcanza una supersaturación de 0.1, partiendo de una condición no saturada. Determina el radio de una gota formada sobre una partícula de 10 elevado a menos 19, 10 elevado a menos 19, partido de una no saturada, o sea, desde acá abajo, 10 elevado a menos 19 es la 2 de NaCl. Contenía la parcela. Entonces dice que sube por la 2 hasta que alcanza 0.1 y eso tiene un radio de 0.1 micrómetro. Ya, quiero que sean expertos para esta cuestión, por favor. ¿Qué valor de supersaturación necesita la gota para activarse? Ya sabemos que la activación ocurría en la cresta, lo hablamos la semana pasada. ¿Qué valor de la supersaturación necesita la gota para activarse? Explique por qué luego de la activación de la gota crece sin necesidad que aumente la supersaturación. Buenísima pregunta. Y entonces sube, necesitamos un 0.35 para que se agarre, para que se active la gota de la 2. Ya, esta pregunta está buena. Explique por qué luego de la activación la gota crece sin necesidad que aumente la supersaturación. ¿A alguien se le ocurre? ¿Se acuerdan que hablamos del volumen la semana pasada? De que ya deja de ser tan esférico y empieza a ser ya más una gota con más pinta de superficie plana. El efecto soluto solo tiene efecto al principio. Después el efecto soluto se olvida porque está dividido en R al cubo. Después el que gana es el efecto de la abstención, ¿ya? Y ese efecto va disminuyendo a medida que va aumentando R. ¿Ya? Vamos a la ecuación. Ya, el efecto curvatura, el efecto soluto. Entonces, el efecto soluto al principio resta bastante, ¿ya? Para R bajos, porque el B es más grande. Y después empieza, esto suma, pero suma poquito. Suma poquito y después cada vez va sumando menos. ¿Por qué? Porque el R va aumentando. Entonces, este es el efecto de la curvatura. Y eso debiesen escribir ahí. Y escríbanlo bien, porque ya saben que esas preguntas que revisa el Roberto escritas pesan harto, así que escriban las cosas bien. Ya. ¿Cuál es la supersaturación del entorno de una gota de radio 0.3 que tiene disuelto 10 elevado a menos 18 sulfato de amonio? Sulfato de amonio 6. 6, 0.3, 0.3, 6. 10 elevado a menos 18, la 6, 0.3. ¿Cuál es el radio de la gota si esta no varía su tamaño? Ah, lo estoy leyendo mal. ¿Cuál es la supersaturación? 0.3 micrómetros. Ah, ya, 0.3 micrómetros. 1, 2, 1, 2, 3, subo.
6 al lado, 0.1. Considere la curva 5. Si la supersaturación es 0.3. ¿Cuál es el radio de la gota si esta no varía su tamaño? 0.1. ¿Cuál es el caso contrario? ¿Cuál es el caso contrario en que sí varía su tamaño? Qué rara esa pregunta. ¿Se le ocurre? Se debe referir quizá a que la primera parte de la curva se considera como estable y la otra no. La otra se supone de que debiera bajar y seguir creciendo, ¿no? Respecto a la cresta. Sí, la supersaturación. ¿Cuál es el radio de la gota si esta no varía su tamaño? Ya caché. Buena idea. Qué bien inteligente, niño. 0.3 ya al otro lado, porque al otro lado sí va a variar su tamaño, ¿cierto? Y ahí va a ser, ya, qué buena. Y ahí va a ser, bajamos 0.3 micrómetros. Buena, chiquillos. Comente respecto al efecto de aumentar la masa absoluto en la forma de las curvas. Ya ahí estamos expertos nosotros. La forma de las curvas se achata, pide menos supersaturación cuando hay más soluto. ¿Y cuál es la mejor partícula dentro de la figura para sembrar nubes? ¿Es posible activar gotitas en un ambiente no saturado? Esto ya lo vimos la semana pasada. ¿Y qué habíamos dicho? Habíamos dicho que la de acá abajo era mejor, ¿cierto? Las que eran más chatitas, porque necesitaban menos supersaturación. Ya, la última, a ver. Ya, la última, porque las otras son ejercicios de nubes frías. Empleando el gráfico con las curvas de Keller, realiza las siguientes estimaciones. El radio máximo debe alcanzar una gotita de nube si se forma en torno a una partícula de Na 10 elevado a menos 16 en un ambiente de 10 Na. No está. Ahí está. Este es otro gráfico, chiquillo. ¿Ya? 10 elevado a menos 16. Es la verde. Partícula de menos 16, 0.1. 0.1 menos 16, 0.1. Humedad del aire, si una gota de 0.4 formada sobre una partícula de 10 elevado a menos 14, condición estable. No está creciendo ni evaporándose, ya. Entonces, condición estable antes del crítico, inestable después del crítico. Humedad 0.4 menos 14. Menos 14, 0.4. 0.4 ¿de qué? 0.4, micrómetro. 0.1, 2, 3, 4, subo, 14, 98%. La supersaturación necesaria para que una gota formada sobre una partícula menos 15 se active. Menos 15. 0.13. ¿Qué le sucede a una gota de agua pura de radio 0.5 en un ambiente sobresaturado al 0.1? Explique concisamente. ¿Qué le sucede a una gota de agua pura de radio 0.5? Ya, una gota de agua pura. 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, subo. Y aquí tengo 0.18. Sobresaturado el 0.1. Está ahí. ¿Qué va a pasar? Ya, esta pregunta está buena. 1, 2, 3, 4, 5. Subo. Ahí estoy, ¿ya? ¿Qué pasa si tengo una supersaturación de 0.1? ¿La gota va a seguir creciendo o se va a evaporar? Se evapora. Sí, yo igual digo que se evapora porque pide más supersaturación, ¿cierto? A ver, Evapora. era lo que decía. Dice, ¿qué le sucede a una gota de agua pura de radio 0.5 micrómetros? 0.5 en un ambiente sobresaturado al 0.1. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, subo y voy a estar ahí, pero está ahí la sobresaturación, Sí. entonces la gota necesita más supersaturación.
que lo que hay, entonces se va a apurar. Ya. Ya, chiquillos, eso sería. ¿Tienen alguna duda? No se enojen por el control. Ya pasó, ya son cosas que pasan. Aparte, son 3 controles y no le fue mal, sí. Son notas normales del magíster. La verdad, yo tuve la misma nota. Sí. Oye, mí- Ro, no, dale, tranqui. No te he dicho que fueras tú, pero bueno. Las preguntas que vimos ahora en el auxiliar son como tipo que vamos a ver en el control, se supone, así como de ver las curvas de Keller. Se supone. O sea, Keller tiene que entrar. Yo en el control 1 fui poco activa en proponer preguntas para el control. Entonces voy a tratar de pensar alguna una yo, porque si yo la propongo, me la va a aceptar Roberto, para que entre una de Keller. y de Sí, Skewed, o sea, estadísticamente en el 90% de los controles entra Keller. y de Skewed y parecido a lo que vimos, porque no voy a tirar no algo muy creativo. Así como, ay, que ese día el cielo haya estado raro. Qué mala onda. ¿Qué le iba a decir? Yo creo que lo que va a entrar es un CAPE. Es un CAPE. Y también preguntas de termo, o sea, preguntas de termo siempre, así que hagan bien los diagramas, dibujen, los practiquen. No olviden esa materia todavía porque eso va a entrar. Y de nubes frías, no sé si alcanza a entrar algo, pero no creo. Y si entra va a ser de teórico. Es que fíjate que si corremos el control, igual el día lunes es feriado. ¿Feriado? Entonces, sí, pues. Y Entonces el otro no es también. mucha. Oye, si Tendríamos la son 2 clase de días. mañana para agregar. Entonces, claro, mañana estaría agregando como lo máximo de materias, que Ujú. sería lo colección y coalescencia, que es lo que pensamos ver hoy día. No, y no alcanzarían a ver nubes frías. Pero eso lo tienen que pasar, sí o sí, pues si este curso es de eso. En fin, y es bonita esa materia además porque, no sé, pues por ejemplo, se ven los copos de nieve, las nubes altas, los cirrus, no sé, todas esas cuestiones. No sé, hay una figura muy bonita en el libro que sale como muchas nubes y alrededor hay un cirro así como que se come todo el agua. No sé si lo han visto, pero ahí se los voy a mostrar. Y, y ese es un claro ejemplo de la presión parcial del hielo en comparación a la presión parcial del agua. Wallace, está por aquí. Son here. ¿Dónde estás? Bueno, este es un ejemplo que eso es lo que sucede. Por ejemplo, esto es agua sobreenfriada y este es un copo de nieve. Y el vapor de agua va a tender a irse al copo y no al agua. Ya, ese es un ejemplo, pero así más claro imposible. Y estos, por ejemplo, son los graupel y todas esas cosas que igual son bonitas. O cómo se hacen los granizos, que al final el granizo es una mezcla de hielo con agua sobreenfriada. Igual es bonito, ¿ya? Y entonces esta materia es linda, pero esta materia no requiere mucho ejercicio. Esta materia es teórica. Entonces, capaz que les diga que la estudien para la casa y entra igual en el control, porque no es mucho de ejercicio. Así que no se necesita mucho auxiliar para esta materia. No encuentro esa foto. Es una foto bien bonita. Bueno, eso pues chiquillo. Así que, bueno, no sé qué vamos a hacer con lo del control, que si le pregunto yo mañana a Roberto o qué. O le preguntan ustedes de nuevo. No sé, yo creo que tú de repente, ¿no? Porque ya le dejaron Yo le el pregunto mensaje. por WhatsApp. Sí, pues yo le mando un WhatsApp mañana. Y ahí me tiene que responder. Anda la osa. No, que no hay caso. Bueno, ok. Pero, en fin. Bueno, a lo que voy es que es bonita la materia de las nubes, o sea,
Entonces tampoco sería bueno pasarla tan rápido, o sea, como a la loca. Que fome que vamos a perder 2 clases. Me da mucha lata la verdad. Pero feriado, ya. Pero dígame que es tan triste.